El vuelo 672 estaba programado para ser un viaje común y corriente, una rutina diaria dentro del mundo de la aviación comercial. El aeropuerto estaba lleno de vida, maletas rodaban por los pasillos, familias se despedían entre abrazos y pasajeros apurados escuchaban atentamente los anuncios de embarque. Entre ellos, un niño de 12 años, Mateo, caminaba emocionado junto a su madre, Sofía. Para él, ese día no solo significaba tomar un avión, sino cumplir un sueño. Su fascinación por la aviación lo había llevado a pasar horas en simuladores de vuelo, estudiando cada detalle de los modelos de aviones y memorizando términos técnicos como si se tratara de un idioma propio. Desde el momento en que puso un pie en el avión, Mateo no pudo contener su emoción. Cada asiento, cada pantalla, incluso las luces de señalización, eran para él parte de un mundo que anhelaba conocer de cerca. Su curiosidad lo llevó a hacer preguntas constantes a su madre, quien sonreía con paciencia mientras él compartía datos sobre la velocidad de los aviones y el funcionamiento de sus alas. Lo que Mateo no sabía es que, en pocas horas, se enfrentaría a la prueba más grande de su vida, una que lo convertiría en el protagonista de una historia que nadie jamás imaginó posible. El vuelo despegó sin incidentes, los pasajeros se acomodaron en sus asientos y la tripulación realizó su trabajo con la eficacia habitual. Sin embargo, una serie de eventos inesperados estaban a punto de cambiarlo todo. Lo que parecía un vuelo común se transformó en una situación crítica que pondría en juego la vida de más de 100 personas. En ese momento, cuando el miedo y la incertidumbre se apoderaron de todos, Mateo se encontró en el lugar y el momento precisos para tomar una decisión impensada, asumir el control del avión. Esta es la historia de cómo un niño de 12 años, armado solo con su pasión por la aviación y el conocimiento adquirido en simuladores de vuelo, se convirtió en la última esperanza para los pasajeros del vuelo 672. El aeropuerto era un hervidero de actividad. Los pasillos resonaban con el eco de anuncios de embarque, ruedas de maletas deslizándose y conversaciones entre pasajeros apurados. Familias se abrazaban en despedidas emotivas, mientras otros corrían apresurados para no perder su vuelo. En medio de esa escena caótica, un niño de 12 años caminaba con pasos rápidos y ojos brillantes. Su nombre era Mateo, y su emoción era inconfundible. Para la mayoría de los pasajeros, un vuelo era simplemente un medio de transporte, pero para Mateo era mucho más que eso. Era su primer viaje en avión, un sueño hecho realidad. Desde pequeño, había mostrado un interés inusual por la aviación, pasando horas en simuladores de vuelo y aprendiendo cada detalle sobre los aviones comerciales. Mientras sostenía su mochila, decorada con aviones estampados, su mente no dejaba de imaginar cómo sería ver la cabina de pilotos, observar los controles de cerca, sentir el poder de los motores. «Mamá, ¿crees que los pilotos me dejen ver la cabina?» «Solo un minuto», preguntó con entusiasmo, mirando a su madre, Sofía. Ella sonrió con ternura mientras revisaba los boletos. «No creo que se pueda, Mateo. Los pilotos estarán ocupados preparando el vuelo. Pero si te portas bien, tal vez puedas preguntarles cuando aterricemos». Mateo asintió, aunque no estaba del todo convencido. Sabía que cualquier oportunidad de acercarse a la cabina sería el mejor regalo del día. El vuelo 672, un Boeing 737 con destino a Buenos Aires, estaba casi listo para despegar. Los pasajeros avanzaban en la fila de embarque mientras el personal revisaba los boletos. A su alrededor, Mateo observaba con fascinación a la gente que compartiría el viaje con él, una pareja mayor que discutía en voz baja sobre los asientos. Un grupo de adolescentes grabando videos en sus teléfonos y un hombre de negocios que hablaba con tono autoritario. Todo lo que sucedía en ese momento le parecía parte de un guión perfecto para la aventura que estaba a punto de vivir. Cuando finalmente subió al avión, sus ojos se iluminaron.
Cada detalle del interior le parecía asombroso, los asientos ordenados en filas, las pequeñas pantallas frente a cada pasajero, las señales luminosas parpadeando. Se sentó junto a la ventana y pegó la cara al cristal, ansioso por el despegue. Este avión puede volar a casi 900 kilómetros por hora, mamá. ¿Te imaginas? Dijo con una mezcla de emoción y asombro. Espero que no vayamos tan rápido, o mi estómago no lo soportará, bromeó Sofía, acomodándose en su asiento. Mateo rió, pero pronto volvió su atención a la pista. Su emoción aumentó al ver a la tripulación moverse con precisión y seguridad. En la cabina de mando, el capitán Morales, un experimentado piloto con más de 20 años en la aviación, repasaba los procedimientos previos al despegue junto al primer oficial Ramírez, un joven talentoso que buscaba consolidarse en la industria. Afuera, los asistentes de vuelo daban las últimas indicaciones a los pasajeros, asegurándose de que los cinturones estuvieran bien ajustados y de que todos siguieran las normas de seguridad. Bienvenidos a bordo del vuelo 672 con destino a Buenos Aires. Les pedimos que aseguren sus cinturones y disfruten del servicio a bordo. Nuestro capitán y el primer oficial les desean un vuelo placentero, anunció una de las asistentes con voz cálida. Mateo escuchó atentamente, memorizando cada palabra como si fuera una lección en una academia de aviación. Afuera, los motores del avión rugieron, cobrando vida. La aeronave se alineó en la pista y, en cuestión de segundos, comenzó a acelerar. Mateo sintió la presión contra su asiento y apretó los apoyabrazos con fuerza. El despegue fue una sensación indescriptible. La velocidad, la fuerza del aire, el ligero cosquilleo en el estómago mientras el avión se elevaba por encima del suelo. Mateo miró por la ventana y vio cómo la ciudad quedaba atrás, reduciéndose a un mosaico de luces y carreteras. Mira, mamá, parece que estamos flotando entre las nubes, susurró con asombro. Sofía sonrió mientras sacaba un libro de su bolso. Es hermoso, Mateo, pero no te quedes todo el tiempo pegado a la ventana. Relájate un poco, aún queda mucho vuelo por delante. Pero Mateo no podía relajarse. Su mente estaba completamente enfocada en la experiencia. Observaba cada detalle, desde el movimiento de las alas hasta los anuncios de la tripulación. Mientras los asistentes de vuelo repartían bebidas y bocadillos, los pasajeros encontraban formas de entretenerse, algunos veían películas, otros conversaban y unos cuantos dormían. Para la mayoría, era un vuelo común. Pero para Mateo, era el inicio de una aventura que jamás olvidaría. El vuelo 672 avanzaba con normalidad a 33.000 pies de altura. Afuera, el cielo se extendía en un inmenso azul, con nubes esparcidas como copos de algodón bajo las alas del avión. Los pasajeros, ya acomodados en su rutina de vuelo, bebían café, veían películas o simplemente dormían. Mateo, sin embargo, no podía despegar los ojos de la ventana ni de los pequeños detalles del avión. A diferencia del resto de los pasajeros, que veían el viaje como un simple trámite, para él, cada cambio de altitud, cada movimiento de las alas y cada sonido de los motores era una pieza más del rompecabezas de la aviación que tanto amaba. Pero algo lo inquietaba. Su mente, siempre analítica, captó un detalle que le hizo fruncir el ceño: los asistentes de vuelo comenzaban a moverse con menos calma y más urgencia. Sus sonrisas amables seguían ahí, pero sus miradas revelaban otra cosa: preocupación. Pocos minutos después, una voz se escuchó por los altavoces de la cabina. Señoras y señores, hemos encontrado una pequeña anomalía en uno de los sistemas, pero no hay de qué preocuparse. Les pedimos que permanezcan en sus asientos mientras trabajamos en ello. Gracias por su comprensión. El mensaje del capitán Morales sonó profesional y tranquilo, pero Mateo no se dejó engañar. Sabía que la palabra anomalía no era algo que los pilotos usaran a la ligera. Se volvió hacia su madre, con los ojos llenos de una mezcla de emoción y preocupación.
Mamá, dijeron que hay una anomalía. Puede ser algo del sistema hidráulico o de navegación, susurró. Sofía suspiró y dejó su libro en su regazo. Tranquilo, hijo. Los pilotos saben lo que hacen. Si fuera grave, nos lo dirían. Mateo asintió, pero no podía apartar la sensación de que algo no estaba bien. Observó a los asistentes de vuelo, que ahora hablaban en voz baja entre ellos y caminaban con más prisa. Notó que dos de ellos, incluido Álvaro, el asistente más experimentado, se acercaban a la puerta de la cabina de pilotos e intentaban comunicarse con ellos. Tocaron la puerta varias veces y esperaron. Nada. Eso no es normal, pensó Mateo. El ambiente en la cabina empezó a cambiar. Los pasajeros más observadores notaron el nerviosismo en la tripulación y comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos seguían despreocupados, sumergidos en sus películas, pero otros empezaban a inquietarse. Unos minutos después, el avión dio un pequeño salto en el aire, una turbulencia más fuerte de lo habitual. Algunas personas soltaron exclamaciones de sorpresa y las luces del pasillo parpadearon por un segundo. Entonces, un nuevo anuncio sonó en los altavoces. Esta vez, no era la voz tranquila del capitán Morales, sino la del primer oficial Ramírez. Atención, pasajeros. Estamos enfrentando un pequeño inconveniente técnico. Queremos asegurarles que todo está bajo control y que no hay riesgo. Les pedimos que permanezcan en sus asientos y sigan las instrucciones de la tripulación. El tono de su voz era diferente. Tembloroso, inseguro. Mateo lo notó al instante. Mamá, ese piloto está preocupado. Puedo escucharlo, susurró. Mateo, por favor. No te pongas paranoico. Seguro que lo resolverán pronto, dijo Sofía, pero esta vez, su tono era menos seguro. En la parte delantera del avión, Álvaro volvió a golpear la puerta de la cabina. Esta vez con más fuerza. Capitán Morales, primer oficial Ramírez, necesitamos instrucciones, insistió. Silencio. Mateo contuvo la respiración. Álvaro se giró hacia los demás asistentes y negó con la cabeza. Sus compañeros intercambiaron miradas preocupadas. Susurros discretos se convirtieron en murmullos inquietos entre los pasajeros. Finalmente, una mujer en la primera fila levantó la voz. ¿Por qué no nos han dicho nada? ¿Qué está pasando? Álvaro trató de calmarla. Señora, estamos en contacto con la cabina y los pilotos están manejando la situación. No hay motivo para alarmarse. Pero la inquietud ya se había instalado. Algunos pasajeros comenzaban a levantar la voz, mientras otros miraban con ansiedad a su alrededor. Mateo, atento a cada movimiento, observó cómo Álvaro sacaba algo del bolsillo de su uniforme. Una llave. El corazón de Mateo dio un vuelco. Sabía que los asistentes de vuelo tenían una llave especial para abrir la cabina en caso de emergencia. Pero si la estaban usando, significaba que algo estaba realmente mal. Álvaro introdujo la llave en la cerradura y giró lentamente. Mateo se inclinó en su asiento, tratando de ver mejor. Cuando la puerta se abrió, Álvaro y otro asistente entraron en la cabina. Solo tardaron unos segundos en salir, pero sus rostros lo decían todo. ¿Qué viste?, preguntó una de las asistentes en voz baja. Los dos están inconscientes. No responden, susurró Álvaro, con la voz tensa. Mateo sintió que el aire se volvía más denso a su alrededor. Los pilotos estaban inconscientes. Sin ellos, ¿quién aterrizaría el avión? El aire dentro del avión se volvió pesado. Aunque los asistentes de vuelo intentaban mantener la calma, el miedo comenzaba a expandirse entre los pasajeros como una onda invisible. Algunos intercambiaban miradas de pánico, otros susurraban entre sí, y unos pocos ya estaban de pie, exigiendo respuestas. Mateo, aún sentado junto a la ventana,
sintió como su corazón latía con fuerza. Los pilotos estaban inconscientes, y el avión, aunque en piloto automático, no podría volar así para siempre. Su mente trabajaba a toda velocidad, recordando cada detalle de los simuladores de vuelo en los que había practicado durante años. Sabía cómo funcionaban los controles básicos y entendía lo suficiente sobre los procedimientos de emergencia como para saber que el tiempo corría en su contra. «Mamá, tengo que hacer algo», dijo, girándose hacia Sofía con determinación en los ojos. «¿Qué estás diciendo, Mateo? Esto no es un juego. Los adultos están a cargo, ellos sabrán qué hacer», respondió Sofía, con la voz temblorosa. Mateo la miró fijamente. «Pero yo sé cómo funcionan los controles, mamá. He practicado en simuladores. Sé cómo comunicarme con la torre de control. Si nadie hace algo, esto podría empeorar». Sofía abrió la boca para protestar, pero la cerró. Había algo en la voz de su hijo, en su postura, en su mirada. No era un niño asustado, sino alguien que entendía la gravedad de la situación y estaba listo para actuar. Antes de que su madre pudiera detenerlo, Mateo se levantó de su asiento y caminó con decisión hacia Álvaro, el asistente de vuelo que ahora intentaba controlar la situación. «Señor, yo puedo ayudar», dijo, tirando de la manga de su uniforme. Álvaro, que estaba en medio de una conversación apresurada con sus compañeros, se giró sorprendido. «¿Qué? Niño, por favor, vuelve a tu asiento. Escuche, sé que los pilotos están inconscientes y que el avión está en piloto automático. He practicado en simuladores de vuelo. Sé cómo funcionan los controles básicos. Déjeme ayudar». El asistente de vuelo parpadeó, sin saber cómo reaccionar. «Esto no es un videojuego, chico. Es un avión real». «Lo sé», dijo Mateo con firmeza, «pero tampoco podemos dejar que el avión siga volando solo. Si nadie hace algo, podríamos estar en peligro». Álvaro dudó. Miró a sus compañeros, luego a los pasajeros, que ahora los observaban con creciente ansiedad. Sus instintos le decían que no podía confiar en un niño para algo tan serio. Pero al mismo tiempo, no tenían muchas opciones. Finalmente, suspiró y asintió. «Ven conmigo». Mateo lo siguió sin dudar, sintiendo como su corazón latía con fuerza mientras cruzaban la cabina de pasajeros y se dirigían a la puerta de la cabina de mando. Cuando entraron, el panorama fue aún más inquietante de lo que imaginaba. El capitán Morales y el primer oficial Ramírez estaban desmayados en sus asientos, sus cabezas inclinadas y con una respiración superficial. Sus manos inertes colgaban sobre los controles, y la luz de alerta del piloto automático parpadeaba en el panel de mando. Mateo tragó saliva, pero no permitió que el miedo lo paralizara. Se sentó en el asiento del copiloto y recorrió con la mirada los controles. Aunque nunca había estado en una cabina real, reconoció muchos de los instrumentos de sus simulaciones. Álvaro tomó el micrófono de la radio y habló con voz tensa. «Control aéreo, aquí vuelo 672. Tenemos una emergencia. Repito, emergencia. Los pilotos están inconscientes. Necesitamos asistencia inmediata». Un silencio de unos segundos llenó la cabina, seguido de una voz calmada pero firme. «Vuelo 672, aquí control aéreo». Copiado. «¿Quién está a cargo de la aeronave?». Álvaro miró a Mateo con duda antes de responder. Hay un niño de 12 años en la cabina. Dice que sabe cómo manejar los controles». Otro silencio. Luego, la voz del controlador aéreo volvió a sonar, esta vez con más urgencia. «Vuelo 672, repita». «¿Quién está en la cabina?». Mateo tomó el micrófono con manos temblorosas y respiró hondo. Soy Mateo. Tengo 12 años. He practicado en simuladores de vuelo y sé cómo funcionan algunos de los controles.
El avión está en piloto automático, pero los pilotos no responden. Necesitamos ayuda. Hubo un largo silencio en la radio. Luego, la voz del controlador regresó, esta vez con un tono más decidido. Mateo, escucha con atención. Vamos a guiarte paso a paso. Lo primero que necesitamos es verificar el estado del avión. Mira el indicador de altitud y dime qué número ves. Mateo escaneó los instrumentos y encontró la pantalla que mostraba la altitud. Estamos a 33.000 pies. Bien. Ahora verifica la velocidad. 460 nudos. Perfecto. El avión está estable por ahora. Mantén la calma. Vamos a trabajar juntos en esto. Álvaro, que observaba la escena con incredulidad, empezó a sentir una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, este niño realmente podía hacer algo. Mateo, ahora quiero que practiques algo, dijo la voz del controlador aéreo. Vas a desactivar el piloto automático brevemente y hacer un pequeño ajuste en el timón para virar ligeramente a la derecha. Solo un poco, para asegurarnos de que tienes el control. Mateo tragó saliva y asintió. Buscó el interruptor del piloto automático y lo apagó. En ese instante, sintió como el avión respondía de inmediato, como si cobrara vida en sus manos. Giró suavemente el timón y vio cómo la pantalla mostraba un ligero cambio en la dirección. «Lo hiciste bien, Mateo», exclamó el controlador. Mateo volvió a activar el piloto automático y sintió un alivio momentáneo. Álvaro le dio una palmada en el hombro. «Más valiente de lo que pensé, chico». Pero Mateo no sonrió. Sabía que lo más difícil aún estaba por venir. El avión aún tenía que aterrizar y ahora su misión era asegurarse de que todos llegaran a salvo. Respiró hondo y se preparó para la siguiente instrucción. El avión avanzaba en su ruta mientras la tormenta que se avecinaba amenazaba con complicar aún más la situación. Mateo, con las manos aún temblorosas sobre los controles, sabía que la parte más difícil estaba por venir. Había logrado establecer comunicación con el control aéreo, había comprobado que el avión respondía a sus comandos y había logrado mantener la estabilidad con la ayuda del piloto automático. Pero ahora, la pregunta que flotaba en el aire era ineludible: ¿cómo aterrizaría un niño de 12 años un Boeing 737? La voz del controlador aéreo, Pérez, volvió a sonar a través de la radio, manteniendo un tono sereno, pero con un claro sentido de urgencia. Mateo, tenemos un aeropuerto alternativo ubicado a 80 millas de tu posición. Necesitamos que inicies el descenso controlado. Mateo tragó saliva y miró a Luis, el piloto retirado que había llegado a la cabina para ayudar. ¿Estás listo, chico?, preguntó Luis, con un tono que mezclaba confianza y preocupación. Mateo asintió. Sí. Díganme qué hacer. Pérez comenzó a dar las instrucciones. Primero, reduce la altitud a 10.000 pies. Desactiva el piloto automático y toma el control manual del avión. Mateo respiró hondo. Movió la mano hacia el panel de control y apagó el piloto automático. Inmediatamente, el avión respondió de forma más brusca, como si hubiera estado esperando que alguien tomara realmente el mando. Mateo sintió la presión del enorme aparato bajo sus manos. Muy bien, Mateo. Ahora necesitas reducir la velocidad a 250 nudos. Usa la palanca de potencia y hazlo con suavidad. Mateo obedeció, disminuyendo la potencia de los motores. Se sintió como si el avión estuviera peleando contra su decisión, resistiéndose a reducir la velocidad, pero finalmente los indicadores en el panel confirmaron el cambio. Luis observaba con atención. ¿Vas bien, Mateo? Ahora mantén el avión nivelado mientras descendemos. Pero la tormenta no estaba dispuesta a facilitarle las cosas. El avión comenzó a sacudirse violentamente cuando entraron en una zona de turbulencia.
Afuera, la lluvia golpeaba con fuerza el fuselaje y el cielo se oscureció en cuestión de minutos. Dentro de la cabina de pasajeros, los gritos de angustia comenzaron a propagarse. La tripulación intentaba mantener el orden, pero las sacudidas constantes y la incertidumbre hacían que muchos pasajeros entraran en pánico. «Nos estamos cayendo», gritó una mujer en la parte trasera. Álvaro tomó el micrófono del avión. «Señores, por favor, mantengan la calma y permanezcan en sus asientos. Estamos siguiendo un procedimiento controlado». Pero la verdad era que todos sabían que esto no era un aterrizaje común. Mientras tanto, en la cabina, Mateo luchaba por mantener el avión estable. El viento empujaba la aeronave de un lado a otro, y cada ajuste que hacía en el timón tenía que ser calculado al milímetro. Pérez seguía dándole instrucciones. «Mateo, estás a 30 millas del aeropuerto. Prepara los flaps en posición de aterrizaje y despliega el tren de aterrizaje». Mateo buscó los controles de los flaps y los ajustó, sintiendo cómo el avión respondía con mayor estabilidad. Luego, movió la palanca del tren de aterrizaje y esperó a que la luz indicadora en el panel se encendiera. Pero no se encendió. Mateo sintió un escalofrío. «No se enciende la luz del tren de aterrizaje», exclamó, mirando a Luis con desesperación. Luis se inclinó rápidamente sobre los controles y revisó el indicador. Podría ser un problema eléctrico, o peor, que el tren de aterrizaje no se haya desplegado completamente. Desde la radio, Pérez intentó tranquilizarlos. «Mateo, necesitamos confirmar si el tren de aterrizaje está en posición. Hay un procedimiento manual de emergencia en la cabina auxiliar». Ernesto, el mecánico de aviones que estaba entre los pasajeros, había estado observando la situación desde la entrada de la cabina. «Yo puedo ayudar con eso», dijo, adelantándose. Luis asintió. «Rápido, Ernesto. No tenemos mucho tiempo». Ernesto se apresuró a revisar el sistema manual mientras Mateo mantenía el control del avión. A través de la ventanilla, ya podía ver la pista de aterrizaje iluminada en medio de la tormenta. «Mateo, estás a 10 millas. Necesitamos que reduzcas la velocidad a 150 nudos y ajustes el ángulo de descenso a 2 grados. Mateo lo hizo, sintiendo el peso de cada decisión. «Listo», gritó Ernesto. «El tren de aterrizaje está asegurado manualmente». Mateo suspiró aliviado, pero aún no habían terminado. La pista estaba cada vez más cerca. Las luces de aproximación titilaban a través de la lluvia y el viento. El avión temblaba mientras descendía, y Mateo podía sentir cada golpe de aire contra la estructura de la nave. Luis colocó una mano en su hombro. «Mateo, este es el momento. Escucha a Pérez y confía en ti». Desde la radio, Pérez habló por última vez antes del contacto con el suelo. «Mateo, mantén el avión nivelado. Deja que las ruedas traseras toquen primero y luego baja el morro lentamente. Usa los frenos de forma gradual». Mateo apretó los dientes. «Entendido». El avión descendió lentamente, acercándose a la pista. Los segundos parecían eternos. «Vamos, vamos, vamos», murmuró Luis, con la mirada fija en la pista. De pronto, el golpe. Las ruedas traseras tocaron el suelo con fuerza, sacudiendo todo el avión. Mateo sintió el impacto recorrer su cuerpo, pero mantuvo el control. «Baja el morro con cuidado», gritó Luis. Mateo empujó suavemente los controles, permitiendo que el tren de aterrizaje delantero tocara la pista. «Ahora, los frenos». Mateo presionó el freno con control, sintiendo cómo el avión reducía la velocidad. Pero entonces, un sonido metálico crujió en la parte delantera. «El tren delantero está cediendo», gritó Ernesto. Mateo sabía que no podía detenerse de golpe o el avión podría volcar.
En su lugar, siguió aplicando los frenos con precisión, rezando para que el avión aguantara unos segundos más. Y lo hizo. Finalmente, el avión se detuvo al final de la pista. Un silencio absoluto invadió la cabina. Después, gritos de alivio. Los pasajeros estallaron en aplausos y lágrimas. Algunos se abrazaban, otros lloraban de la emoción. En la cabina, Mateo dejó escapar un suspiro tembloroso y se dejó caer contra el asiento. Lo había logrado. Luis sonrió y le dio una palmada en el hombro. Acabas de hacer historia, chico. Afuera, los equipos de emergencia ya se acercaban. Pero dentro del avión, todos sabían que Mateo no solo había aterrizado un avión. Había salvado 100 vidas. El vuelo 672 se había detenido por completo al final de la pista. El fuselaje del avión se inclinaba ligeramente hacia un lado debido al colapso del tren de aterrizaje delantero, pero lo más importante era que todos los pasajeros estaban a salvo. Durante unos segundos, un silencio absoluto reinó en la cabina. Nadie podía creer lo que acababa de ocurrir. Entonces, los aplausos estallaron. Los pasajeros gritaban de emoción, algunos lloraban y otros simplemente se abrazaban, incapaces de expresar con palabras el alivio que sentían. El nombre de Mateo comenzó a escucharse entre las voces emocionadas de aquellos que apenas minutos antes habían estado aterrorizados. En la cabina, Mateo se dejó caer contra el respaldo del asiento del copiloto. Su respiración era pesada y su corazón aún latía con fuerza. Sentía sus manos temblorosas sobre los controles, pero no porque tuviera miedo, sino porque finalmente comprendía lo que había hecho. Luis, el piloto retirado, le sonrió con admiración y le dio una palmada en el hombro. Acabas de hacer lo imposible, chico. Álvaro, el asistente de vuelo, entró apresurado a la cabina, visiblemente emocionado. Mateo, no sé cómo agradecerte, dijo, con la voz entrecortada. Nos salvaste a todos. Afuera, los equipos de emergencia rodeaban el avión. Los rescatistas subieron rápidamente para asegurarse de que todos estuvieran en buen estado. En pocos minutos, comenzaron a evacuar a los pasajeros de manera ordenada. Algunos, al bajar del avión, aún no podían creer lo que acababa de suceder. Una reportera que había llegado al aeropuerto en medio del caos trató de obtener información de los rescatistas. ¿Es cierto que un niño pilotó el avión?, preguntó, incrédula. No tenemos todos los detalles aún, pero eso parece, respondió uno de los oficiales de emergencia. Lo que sabemos es que, gracias a su acción, todos los pasajeros están vivos. Las noticias no tardaron en difundirse. En cuestión de minutos, la historia de Mateo comenzó a llenar las redes sociales y los medios de comunicación. Los titulares hablaban de un niño héroe que había tomado los mandos de un Boeing 737 y logrado un aterrizaje de emergencia. Algunos no podían creerlo, otros lo consideraban un milagro. Mientras tanto, en el aeropuerto, Mateo fue llevado junto a su madre a una sala privada para descansar. Sofía, aún en estado de shock, abrazó a su hijo con todas sus fuerzas. Mateo, estoy tan orgullosa de ti, susurró, con lágrimas en los ojos. No sé cómo tuviste el valor para hacer todo esto. Mateo, agotado pero aliviado, la abrazó de vuelta. Solo, hice lo que tenía que hacer, mamá. Pero la historia no terminaba ahí. Poco después del aterrizaje, las autoridades aeronáuticas comenzaron una investigación exhaustiva. La pregunta que todos se hacían era la misma: ¿cómo fue posible que los dos pilotos quedaran inconscientes al mismo tiempo? Las pruebas realizadas en el hospital revelaron que el capitán Morales y el primer oficial Ramírez habían sido víctimas de una intoxicación alimentaria severa. La comida que habían ingerido antes del vuelo contenía una sustancia que los dejó inconscientes. Lo extraño era que ningún otro miembro de la tripulación ni los pasajeros presentaban síntomas similares.
Esto llevó a una nueva línea de investigación. Las cámaras de seguridad del servicio de catering del aeropuerto fueron revisadas, y los investigadores descubrieron que un empleado había manipulado las bandejas de comida de los pilotos antes del vuelo. El hombre, identificado como Ricardo Vargas, desapareció después de su turno, lo que aumentó aún más las sospechas. Tras una intensa búsqueda, fue encontrado escondido en un motel fuera de la ciudad. Durante el interrogatorio, confesó que había recibido dinero para contaminar la comida de los pilotos, aunque aseguró que no sabía que el objetivo era causar un incidente aéreo. Las investigaciones revelaron que el sabotaje había sido orquestado por un ex empleado de una aerolínea rival, que buscaba generar un escándalo para desprestigiar a la compañía. Con la captura de los responsables, la verdad finalmente salió a la luz, y la aerolínea del vuelo 672 implementó nuevas medidas de seguridad para evitar que algo así volviera a suceder. Mientras tanto, la historia de Mateo seguía dando la vuelta al mundo. Se convirtió en el niño que desafió lo imposible y logró aterrizar un avión con más de 100 personas a bordo. Las redes sociales se llenaron de mensajes de admiración y apoyo. Las entrevistas y apariciones en televisión no tardaron en llegar. Aunque Mateo no buscaba fama, su historia inspiró a miles de personas. Cuando le preguntaban cómo lo había logrado, siempre respondía lo mismo. Solo hice lo que pensé que debía hacer. Las aerolíneas, pilotos experimentados y expertos en aviación coincidieron en que lo que Mateo había hecho era algo fuera de lo común. No solo por su conocimiento técnico, sino por su calma y determinación en una situación de vida o muerte. Un día, mientras Mateo estaba en casa con su madre, recibió una llamada especial. Era de una reconocida escuela de aviación. Mateo, queremos ofrecerte una beca completa para que estudies aviación cuando seas mayor. Tienes un talento increíble y creemos que podrías convertirte en un gran piloto. Por primera vez desde aquel día en el avión, Mateo sonrió de verdad. Lo que había comenzado como un simple vuelo terminó cambiando la vida de Mateo para siempre. Aquella experiencia no solo lo convirtió en un héroe a los ojos del mundo, sino que también le dio una nueva perspectiva sobre su propio destino. Aprendió que el valor no significa ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Aprendió que la preparación y el conocimiento pueden marcar la diferencia en los momentos más difíciles. Y sobre todo, aprendió que, aunque nunca imaginó pilotar un avión a los 12 años, ese día había encontrado su verdadero propósito. Sofía, su madre, se sentó junto a él una noche y le preguntó: «Hijo, después de todo esto, ¿qué quieres hacer ahora?». Mateo miró por la ventana, viendo las estrellas en el cielo nocturno, y respondió con convicción: «Quiero volar, mamá». Y esta vez, sabía que nada lo detendría. Ahora te pregunto a ti, que has seguido esta historia hasta el final. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Mateo? ¿Habrías tenido la valentía para tomar los controles en un momento de crisis? Las grandes oportunidades de la vida muchas veces llegan cuando menos lo esperamos. Mateo no estaba planeando pilotar un avión ese día, pero su pasión, su preparación y su determinación lo llevaron a hacer historia. Este no es solo un relato de supervivencia, sino una prueba de que el conocimiento y la confianza en uno mismo pueden ser las herramientas más poderosas en los momentos más críticos. Si esta historia te ha inspirado, si te ha hecho reflexionar sobre la importancia del aprendizaje, la determinación y el coraje, te invito a compartir tus pensamientos en los comentarios. Dime, ¿qué es lo que más te impactó de esta historia? ¿Qué harías si tuvieras que enfrentar una situación así? Si te ha gustado este contenido, déjame un like y compártelo con alguien que creas que necesita esta inspiración. Porque nunca sabemos cuándo nos tocará enfrentar nuestro propio vuelo 672.